Bien, amigos, ya está aquí el ingeniero Cuello, el doctor Castillo, Carlos Alonso, viernes político, económico y social. Ahí, antes de pasar las preguntas, los temas al ingeniero Cuello, quisiéramos expresar un deseo, y es que con motivo de dos efemérides que se mencionan hoy. En 1805, el emperador Jean-Jacques Dessalines, dictó un decreto demarcando de manera arbitraria y caprichosa la división territorial de la isla de Santo Domingo. 1805, acababa Haití de lograr su independencia. En 1843, un año antes de la independencia de Haití y un año antes, en el 43 ya tenían los haitianos 21 años aquí. Dice, continúa la persecución del gobierno haitiano contra Duarte y contra sus compañeros, quienes habían sido delatados por el grupo conservador que se había infiltrado en el movimiento independentista. Digo que esas dos efemérides nos sugieren que ese periodo, desde 1800, en que muchos países de América comenzaron su proceso de independencia, Haití la logra en el 1803 y Núñez de Cáceres hace un intento, pues deberían de revisarse y contarlo en estas efemérides como una versión de esos 22 años, de 1800 a 1822, y después del 22 al 44. Lo que dice las efemérides contadas. Cuéntame ese cuento. Hoy tenemos el ingeniero Cuello y antes de plantearle los temas que tenemos para él, como la posición de Putin que mira hacia Polonia, nosotros quisiéramos la opinión del ingeniero Cuello y de Cristino. A ver, dos temas o dos respuestas. Una, ¿qué pasaría si la economía dominicana sigue caminando por un sendero que nosotros no entendemos bien? Mucha gente está convirtiendo sus activos en efectivo y se están dedicando al área financiera exclusivamente. Entonces, cuando ya eso logre un nivel en que muchas áreas de producción dejen de existir y todo el mundo se dedique, o todo el mundo no, todos los capitales dediquen gran parte de su patrimonio al negocio financiero, ¿cuáles podrían ser los resultados prácticos de lo que puede pasar? Esa es una. Y la otra es, si el país se sigue endeudando y que siempre vamos a encontrar quien preste, si hay garantía soberana. Antes, recordamos el 16, nosotros tuvimos una deuda con Estados Unidos y Estados Unidos optó por venir y ocupar y cobrar su deuda de la aduana, pero tenían que tomar el gobierno del país. Y pregunto, ¿hasta dónde nosotros tenemos capacidad de endeudamiento? ¿Y qué pasaría hoy que el destroyer no es que va a cobrar? O si podría venir algún tipo de cobro compulsivo, porque hay tribunales internacionales, pero nosotros estamos viendo que aunque hay motivo para el endeudamiento, porque hay que buscar dinero de algún sitio para manejar el país, pero creo que ya estamos en cifras medio preocupantes. Primero, ¿qué pasa si el país
se convierte básicamente en un país de negocios financieros? Y segundo, ¿qué pasa si nuestra deuda logra niveles impagables? Bueno, tú has hecho una agenda bastante larga. Comencemos por Haití. No, déjalo de Haití. Es que la historia dominicana con la historia de América no se puede estudiar sin conjugar con los acontecimientos europeos, particularmente después de la Revolución Francesa. A partir de la Revolución Francesa se descompone todo el sistema de dominio colonial europeo en América. Y más que un parto natural, las independencias son hijas del abandono de España y del abandono de Europa sobre América, porque se concentra en sus problemas. Esos acontecimientos que dieron lugar a la independencia de Haití, comenzando por la independencia de Haití y luego la independencia dominicana, están estrechamente vinculados al extremo de que hubo un momento en que Napoleón mandó a su hermana y su príncipe consorte como gobernadores de Haití. Haití tenía un régimen esclavista muy duro, pero era la colonia más rica de Francia, pero con mucho. ¿Y cuál era su riqueza? La esclavitud, la esclavitud, la cosecha de arroz, Las plantaciones. El recurso la humano, plantación, era el flujo de... Pero ahí se involucraba el abandono de España sobre esa zona de la colonia, que fue ocupándose poco a poco por colonos de hecho, franceses y holandeses y de todos los aventureros que venían fuera de los poderes políticos. Y terminó... ¿Y allá negros eran esclavos de negros o de franceses? No, esclavos de franceses. Ya. Cuando la Revolución Francesa proclama en su primera constitución la libertad de los esclavos, los colonos franceses dicen, no, aquí no. Y ese es un debate que termina años después, cuando Napoleón toma el poder y dice, no, allá no. Entonces ahí se arma la garata entre los esclavos que habían asumido su libertad y los esclavistas. ¿Y es de Napoleón que se liberta Haití? Napoleón, claro, es de Napoleón. Es de Napoleón. El que se lleva preso a Toussaint con la ilusión de que Napoleón lo va a recibir a él como emperador también. Y nadie supo más de él. De la huella de Toussaint solo hay un cuento de un autor alemán, apellido Kleist, que narra la prisión de Toussaint donde murió. Pero es una ficción, es un cuento que él hace sobre una historia que alguien le hizo. No es el único testimonio que hay. Él que iba seguro de que Napoleón lo iba a recibir como igual, porque tenía la ilusión de que Francia de verdad estaba contra la esclavitud. Pero ya Napoleón había dicho que Haití no, que la esclavitud fuera de Francia no, esa se mantenía. Ese es el conflicto que desata la descomposición de Haití. Y naturalmente cuando se crea ese conflicto y llega el príncipe consorte de la hermana de Napoleón a colonizar aquello, pues ahí ya es el enfrentamiento directo. ¿Qué historia es la génesis de los dos temas que te planteé? No, porque todos los temas tienen una interrelación. Y tú dejaste un tema que para los dominicanos tiene tantos componentes que no es fácil dilucidarlos. No es fácil. Buenaventura Báez, por ejemplo. Usted hacía una reflexión fuera del aire y preguntaba algunas cosas sobre Haití, que yo creo que sería bueno en algún momento echarle un vistazo, porque yo creo, no sé si hay otro precedente de una nación
en donde una población esclava asumiera sus destinos. Una población de esclavos, gente que en su mayoría no tenían ningún tipo de formación, ningún tipo de experiencia administrativa, pasaron a dirigir una nación. Pero fue que Francia en primera instancia, en su revolución, en la plena pureza del acto revolucionario, sencillamente declara la libertad de los esclavos. Se declara ya en Francia. En Francia. Sin esfuerzo de los esclavos aquí. Claro, eso como en Estados Unidos hubo una independencia, hubo una declaración de independencia en donde se expresaron muchísimos conceptos lindísimos que el mundo entero aplaudió, pero la esclavitud continuó durante muchas décadas más. Sí, pero el enfrentamiento se abrió ahí. Ahí dijo, bueno, yo tengo un derecho establecido. Y eso crea una lucha que termina en la liberación, de alguna manera. Pero no fue porque hubo una lucha de los esclavos previa, sino porque lo desató la Revolución Francesa. Ahora, cuando Napoleón revoca el decreto de la libertad, el documento de la libertad de los esclavos, ya hay una cierta conciencia de la libertad. La Declaración del Hombre del Ciudadano. Exacto. Ya es una declaración en la Constitución francesa. Un proceso interno, desarrollo de una fuerza productiva, Exacto. aparición de una clase burguesa que tenía una visión totalmente distinta, impuso esos cambios. Sí. Pero ese cambio no era... Se le quitó varios años después, se le quita la vigencia en la zona de esclavos. Y eso desata el conflicto. Y en América, en el resto de América, es la desaparición de España como nación ocupada por Francia, lo que da lugar al abandono de las colonias. Entonces, ¿quiénes se levantan en América? Los criollos. Los mismos descendientes de españoles. Los descendientes de españoles dicen, bueno, si España no existe, yo hago una nación aquí. Y todo ese proceso va junto. Cuando se convoca, en otra tendencia de la política, ocupada España por Napoleón, con un cuñado al frente del Estado, con un hermano de él, sí, Pepe Bonaparte. Ocupada España, se proclama la Constitución de Cádiz, donde hubo representantes hasta dominicanos. Pero esos representantes dominicanos, cuyo nombre no me acuerdo, ni siquiera retornan al país a rendir cuentas. Cuando eso fracasa, y la Constitución de Cádiz se queda como una tarea pendiente para otro periodo de España, que no ha terminado todavía, esos delegados se quedan en Estados Unidos y nadie sabe los resultados de esa misión. Que es una tarea pendiente para los historiadores. Ver el informe que esa gente prepararon cuando está ahí, porque eran los delegados. Es posible que algún historiador lo haya encontrado, pero aquí hay 1000 papeles que han buscado los historiadores y se quedan en los archivos. No se publican, no se conocen, no se discuten. Ese es un aspecto interesante. Sí. Bueno, pero la génesis de esos hechos de la independencia de América en general no se puede estudiar si tú no paralelamente vas viendo los acontecimientos europeos. De ninguna manera. Se cree que la globalización es un hecho de ahora. No. La globalización comienza con la conquista de América. Ahí comienza. No, claro. ¿Y quién alimenta el fenómeno posterior de Europa del Renacimiento? La riqueza de América. El dinero llegaba a España, Felipe II estaba endeudado con los financieros de Holanda y de Bélgica, y terminaba ya pagando, abonando, ya la fiesta. Es así. Ahora, ¿qué fue lo que determinó que Haití cayera en ese hoyo del cual no ha podido salir todavía? Tenía más población que la parte nuestra de la isla. Tenía más armas y tenía más desarrollo económico. Pero que su desarrollo lleva a un conflicto. Si tú suspendes un régimen económico y no tienes claro
¿qué régimen va a establecer? Tú creas una nación no viable. La viabilidad de las naciones hasta ahora está relacionada con el desarrollo de las clases sociales. Y en Haití la única experiencia que había era los esclavos, lo único que conocieron fue la esclavitud. Esclavitud. Pero bueno, hubo un mestizaje indiscutible. Porque, pero esos mestizos hubo generales de la fuerza napoleónica que eran mestizos de América. El padre de Alejandro Dumas, el gran novelista. El demonio negro. Era un general negro francés. Exactamente. Y está su nombre está allá en el Arco del Triunfo. El Arco del Triunfo, como está Miranda también, el patriota venezolano, que fue militar hasta en Rusia. En la Rusia de Catalina. Buenas relaciones sí con Caterina II. Sí. Dicen que tuvieron incluso una relación. Eso dicen algunos. Sí, esos son detalles de la intimidad de la gente que tiene su importancia también. Pero no es lo que determina. De todas maneras, fíjate cómo hay patriotas latinoamericanos que llegan a conflictos en Rusia, en la Rusia de entonces, que era una cosa muy dotada por allá. Y al mismo tiempo mulatos de Haití que llegan a ser generales en la tropa napoleónica. Pero también... Y autores de trascendencia mundial. Las preguntas que planteó el doctor ingeniero. ¿Cuál? Las dos preguntas. Los dos temas. Es decir, si todo el mundo negocia en el área financiera, ¿cuál es el final? Convertir esto ya en una zona franca financiera como Panamá una vez, como Bahamas, etcétera, porque no concibo, y lo digo con pruebas, qué cantidad de empresas y de grupos que te están vendiendo activos para convertirlo en efectivo y lo disfrazan con una palabra que se llama, ¿cómo se llama eso que están haciendo ahora? Fideicomiso. Sí, y de lo otro también. Bueno, esa figura sirve para... Sí, pero ¿qué pasaría si ya esa cantidad de dinero dedicado a eso, en vez de dedicarlo a la industria, al comercio? Pregúntale a los suizos qué se hace con esos excedentes. Bueno, después viene Estados Unidos y le cierra los bancos. No, pero pues, a Suiza nadie la ha ocupado. Nadie la ha ocupado. Todo el mundo vaya a negociar su lío. Entonces es bueno eso. No es bueno, no. Puede salirle bien a alguna gente. Pero a otros les saldrá mal porque de las burbujas económicas. Bien. Y esto es una burbuja económica. Está bien. Pregúntale a los suizos, que fue lo que hicieron. En un momento dado, y lo que siguen haciendo. Sí, está bien. Mayoritariamente. El otro tema es, si nos seguimos endeudando, nos ponemos en peligro de que los cobradores vengan por la fuerza a cobrar. Mira, hay un concepto que yo no comparto de ninguna manera, que dice que si tú tienes reservas suficientes en la banca estatal, en el Estado, en este caso el Banco Central, como deuda soberana, pero no usada, sino reservada, te siguen prestando, porque tú tienes una caja con que pagar. Yo no entiendo el concepto, porque tú estás pagando intereses por un dinero que solamente garantiza el pago de aquello. Entonces, es preferible pagar intereses creando valores. Una ecuación que es difícil de entender. Pero ese es el concepto socorrido. De manera que tú coges prestado, tú pagas intereses, pero ese dinero tú lo dejas para garantizar el pago. Y nosotros tenemos una reserva hoy muy grande. Yo no sé dónde está la mía, pero nosotros somos dominicanos. Tenemos que hablar de nosotros. Tú tienes parte de esa reserva, tú tienes parte, pero tú no la ves el Banco Central. Pero no hay una situación preocupante cuando esa relación deuda-PIB tiende un poco... Que sube demasiado, que sube mucho. Sí, es lógico preocuparse. Pero si la economía está creciendo,
Yo creo que el crecimiento de la economía es lo que determina el pago posible de esa deuda. Si no se mantiene el ritmo de crecimiento, eso hace crisis, tarde o temprano. Ahora tú ves los sectores del crecimiento económico dominicano y son bastante sólidos. O sea, el turismo existe como tal y se ha mantenido incluso en la crisis. Y si hay un problema coyuntural que baja el ritmo de crecimiento con una deuda alta, eso es como cuando tú tienes una deuda grande personalmente, ¿verdad? Tienes un buen empleo o dos empleos, tienes buenos ingresos, pierdes un empleo y ya definitivamente Cristino, el asunto de tu situación. Vicente Bengoa, cuando era ministro de Hacienda, le hicieron la misma pregunta y dijo, voy a poner un ejemplo. Una persona que gane salario mínimo, en ese momento era 5.500 pesos, no puede contraer una deuda de 5.000 pesos mensuales, porque tendría que endosar el salario. Igual que un Estado. Muy bien, ahora, Sí, exacto. una persona que gane 100.000 pesos podría hacer una deuda de 20.000 pesos y posiblemente, si no tiene muchos otros líos, pueda cumplir el compromiso. Entonces, eso cae dentro de lo que usted está diciendo. ¿Qué pasa si esa persona o ese país Pierde parte de su alguien ingreso? dijo, y no se puede decirle a las mineras, a las dos mineras, mira, tú pagas la deuda externa. Dice, bueno, pero espérate, es que lo que produce una mina no es el 100% del Estado, es apenas un pequeño porcentaje, el resto de la minera. Entonces, cuando tú debes, ¿cuánto hay? 40.000 millones que se debe. Ahora mismo. Por encima, creo. Está por encima, ahí. sí. Entonces, si se deben 40.000 millones, tú no le puedes decir a una minera que a lo mejor le da 500, como en 1.000 millones al año al Estado, que pague 40.000 millones. No, porque no se vencen los 40.000 millones el mismo día. Sí, seguro. Las fechas de vencimiento Lo que tú estás diciendo. son variadas. No se va a crear la situación de que ellas se agolpe de manera que haya un cobro colectivo simultáneo. Pero si se desestabilizan las monedas, se desestabilizan las economías, pues naturalmente la crisis es colectiva. El Fondo Monetario Internacional tiene como 10 años advirtiéndole a la República Dominicana que tiene que hacer sostenible, habla de sostenibilidad fiscal, y hace mucho tiempo que está planteada aquí en República Dominicana una reforma fiscal para enderezar la finanza pública, pero la coyuntura política no han permitido eso. ¿Y reforma fiscal implica creación de impuestos? No necesariamente. Ajuste, No necesariamente. Ajuste de los impuestos. Hay impuestos que no tienen función, que se pueden eliminar, pero hay impuestos a crear para castigar el lucro excesivo. Castigar es la palabra que corresponde. Y es precisamente lo que está pasando en el sector financiero. Pero aquí hay legisladores que son financiados por empresas que son beneficiarias de exoneraciones que ya vencieron. El gasto fiscal, Bueno, por ejemplo, que es elevadísimo. por en ejemplo, República aquí hay exoneraciones de carácter colectivo general que no son sujetos de evaluaciones a vencimiento. Por ejemplo, la zona franca normalmente son 20 años de grabación fiscal. A los 20 años ellos deben pagar impuestos. Se van. Bueno, o se van o se la quedan renuevan. sin pagar. O se quedan sin pagar y no pagan. El ejemplo más señero de eso es El furfural. el contrato del Furfural. Es un contrato del 57 a 20 años. Cuando se venció en el 77, que era una situación totalmente distinta al 57. ¿Y ustedes que trabajaron? ¿Qué dice el contrato de Furfural? Que Central Romana Corporation va a transformar su sistema de calderas y en vez de utilizar bagazo de caña, va a utilizar combustibles fósiles, Bunker C. Y que en consecuencia se exonera el pago de impuestos del Bunker C.
Eso es todo. Por 20 años. A los 20 años el contrato se vence. Está Balaguer en el poder, está Bludron en el poder, está González Buster en el poder, chiquitico, todavía. No el González Buster de ahora. Sí, es el mismo, pero en otra función. Bueno. Y Eduardo Fernández es el auditor del Central. Se proclama en el Senado una vista pública sobre el tema, porque el tema llegó a la prensa y se comenzó a manosear que ese contrato no se podía modificar, que establecía que a su vencimiento el Central Romana pagaría impuestos y además entregaría al resto de los ingenios, donde Trujillo naturalmente tenía ya intereses, la patente de la producción del sulfural. Fue una vista pública. Se llamó la vista pública. Porque se dijo fuera de ahí que ya el sulfural no era lo que era antes, es decir, que ya no tenía el valor que se decía que tenía, porque nunca sé para qué se usó. Yo tengo entendido que el sulfural es un catalizador en el proceso de la producción del nylon. De nylon. No era de armas, ni de pólvora, ni nada. Que entonces y ahora es un producto valioso para DuPont, que es el gran comprador del sulfural. Bien. Bueno, vamos ahora, al tema. Cuando se abrió la vista pública, alguien se atrevió de freco a ir, a presentarse allá, y el presidente del Senado le dijo, ¿qué tienes tú que ver con eso? Tú haces azúcar. Bien. Ay, Dios mío. Y el único que asistió a la vista pública fue mi querido Eduardo Fernández. Señor, Ay, hombre. Doctor, que dice Félix de Sena, que le haga el favor de preguntarle al ingeniero Cuello por qué Putin miró hacia Polonia. Bueno, aquí yo me atreví la semana pasada a hablar de Polonia como una posibilidad de que avanzaran por ahí. Y eso, bueno, un ejemplo sin fundamento. Y así se hizo constar. Sin embargo, resultó así. En esta misma semana ya se metió a Polonia en el juego y se habla de que la OTAN tiene tropas en Polonia, cosa que no hay que dudar. Pero en esta misma semana se tocó Rumanía también. Y hay bombas que cayeron en Rumanía prácticamente en la frontera, a 200 metros, ¿verdad? En el área del Danubio, sí, donde hay unos puertos ucranianos. Sí. Entonces, están tocando sitios peligrosos, pues esa gente son de la OTAN. Eso están otanizados. Pero el caso de Polonia tiene más que ver con una actitud que tienen los polacos desde hace tiempo, que ellos tienen unas pretensiones territoriales ahí. Hace bastante tiempo, porque ellos hace algún tiempo tuvieron control de parte del territorio de lo que hoy es Ucrania. Y de alguna manera están mirando para ahí. Y lo que se prevé, como van las cosas, es que haya que involucrarse en el conflicto de alguna manera con el envío de tropas. Por el curso que está. Por el curso, no. La OTAN tendrá que abordar ese tema por el curso que está teniendo la guerra. Y lo que dicen es que la posibilidad que hay es que los polacos se involucren, ellos como Polonia. Y pero ya eso es una tercera guerra mundial. ¿Polonia es de la OTAN? Sí, claro. ¿Y Hungría de la OTAN? También. Todo lo que eran países socialistas son de la OTAN. Ok, otra cosa, ya está claro el asunto. ¿Quién fue que perdió el empleito en China? El ministro de Relaciones Exteriores. ¿Por qué? Mira, este señor era embajador en Washington. Cuando se estaba al punto de celebrar el Congreso... ¿En Washington o en la ONU? No, embajadores en Washington, ante el Estado norteamericano. Él fue que enfrentó el problema de unos globos que tiraron los chinos. Sí, y todo ese conflicto que deterioró mucho las relaciones entre Estados Unidos y China. Porque lo acusaron de que estaban espiándolo en su propio territorio.
Porque además concomitantemente a eso se apareció la señora Pelosi en Taiwán, Sí. cosa que nunca se explicó, porque ella no tiene la importancia que tuvo antes, cuando era presidente de la Cámara de Representantes. Ahora es una simple diputada, porque la mayoría la tiene el Partido Republicano. Y se creó un conflicto que era una amenaza. Yo estoy presente, soy amigo de Taiwán, pero tú no puedes jugar con eso. Este señor manejó eso, sin embargo, a partir del Congreso del partido, lo trajeron y lo pusieron como jefe de la diplomacia. De repente, un día 25, día de cobro, en cualquier parte del mundo, lo quitaron, lo sacaron del medio, y al término de un mes, sin empleo o sin funciones, lo sustituyeron. ¿Por quién lo sustituyeron? Por el canciller actual, anterior. Entonces, canciller y política son dos cosas que van juntas. Si tú tienes un diplomático que ha asumido posiciones determinadas y lo encargas del Ministerio de Relaciones Exteriores, tú estás cambiando de política. Entonces hay que ver necesariamente que esa sustitución es un paso atrás en la política china. Que se van a mejorar las relaciones con Estados Unidos de alguna manera. Naturalmente hay hechos irreversibles, porque la pandemia creó una situación de carácter logístico que obliga a los Estados Unidos a acercar la producción de elementos necesarios para la fluidez de su economía, que estaban a cargo de China, pero que no pueden tardarse 2 meses para llegar, como se demostró en el inicio de la pandemia. Se pararon los barcos en China, no hay chips para hacer computadoras. Eso Estados Unidos no se lo puede permitir, porque su estructura económica está construida alrededor de eso. Y ya hay elementos muy positivos para América Latina de traslado, sobre todo a México, de grandes empresas que operaban en China o que iban a operar en China. Entonces, ¿en qué dirección va el cambio? En una ventaja para América Latina. No, yo me refiero al cambio de canciller, que usted dice que implica un cambio en la política. ¿La política ahora en qué dirección pero va? ¿quién pone la firma del documento? ¿Quién es el testigo final? Sí, es firma, pero ¿quién ordena a él actuar? Pero es Kissinger el que va a terminar aquello. Después de la visita de Kissinger, que cambian el canciller. Está claro el cambio de política. A Kissinger lo recibe el jefe de China como un hermano, que ha sido siempre amigo nuestro. De manera que está claro que China tendrá un cambio de política. Que ese cambio va a deteriorar la posición que ha ganado frente a Rusia. No, eso se ganó. China seguirá en una relación con Rusia de respeto de Rusia a ellos. O sea, China se graduó ya de segunda potencia del Es mundo. entendible que si esos dos países tienen esos conflictos económicos, que se puede ir hasta lo bélico en un momento dado, también nosotros tenemos posibilidad de tener conflicto cuando se afecta el dólar y cuando mueven allá los intereses. ¿Por qué viene la carambola aquí? No, porque es un problema de carácter logístico, no solamente político. Es que la economía norteamericana se vinculó de tal manera a China que el alerta que da la pandemia los obliga. ¿Y por qué tú llegas a decir que hasta esas movilizaciones de tasas de interés hicieron de las suyas? Bueno, las tasas de interés están manejadas principalmente por criterios de política económica. O sea, si tú allá y aquí. Bueno, allá y aquí se tiró papeleta en bruto a la calle por la pandemia o fundamentado en la pandemia. Si tú tiras papeleta en bruto a la calle, una manera de recoger esa papeleta para que no sea un fenómeno inflacionario es subir los costos del dinero, dificultar el uso del dinero, encarecer el uso del dinero. Ahora, si tú no recoges ese dinero termina entrando en firme
a la economía y conduce a una carestía. Pero hay otro factor que puede conducir a eso mismo, que es el índice de desempleo. Ahora, el índice de desempleo no lo maneja la Reserva Federal ni los bancos centrales. El desempleo, pero la política monetaria impacta el nivel de empleo, naturalmente. Pero claro. Ahora, ¿por qué la economía, a pesar de esos recortes de esos aumentos en la tasa de interés, por qué la economía crece más de lo que se esperaba? Porque es como contradictorio ese resultado. Sí, ahí hay un maco. Lo que pasa es que esos criterios son medio acupunturistas. ¿Y ese crecimiento tiene que ver con los préstamos? Eso es acupuntura. ¿Es? Eso es acupuntura. Tú punchas la rodilla y se te arregla el corazón. Un ejemplo hipotético. O sea, Sí, cuando... Tú tocas un nervio raro. En los nervios de la economía. Tú punchas por un lado y se produce un efecto. Y se produce un efecto. Tú das un golpe en la rodilla y te levanta el dedo gordo del pie derecho. Exactamente. Sí. Ese es el criterio. Pero ese es un criterio aventurado. Porque no tiene relación con otros problemas. Antes de la pandemia, Estados Unidos tenía un problema ya con el desempleo. ¿Cómo se notaba el desempleo en Estados Unidos? El desempleo por el crecimiento de su economía, por los flujos migratorios. Cuando se comienzan a manejar los flujos migratorios en niveles no normales, tú tienes un empleo atractivo en el territorio de destino. Y ese conflicto viene desde el gobierno de Trump, que se comienza a discutir en la frontera. Y ahora Estados Unidos ha logrado pararlo un poco porque le da condiciones particulares a México, amparado en el Tratado de Libre Comercio, que no le había permitido antes. Y se están instalando muchas fábricas en México y eso naturalmente pone el destino fuera de la frontera norteamericana. Pero en términos del desarrollo de esta zona, hay que pensar que esas medidas son buenas para el desarrollo, como fueron buenas para el desarrollo de China. La realidad es que China se construyó por una alianza chino-norteamericana que fue virtuosa. Eso no se puede conocer. Y son resultados muy trascendentes para la historia de la humanidad. Es evidente. Ahora, este conflicto de hoy debilita esa relación y sus virtudes. Y eso hay que tenerlo en cuenta y ponerle el ojo, porque es un ajuste geopolítico lo que es el resultado de esta situación. Pero la Tierra está hirviendo. No, indiscutiblemente. Estados Unidos planteó en la última reunión de la OTAN la creación de una oficina en el Pacífico. Y eso, claro, que responde a una visión. Los primeros que dijeron que eso no era posible fueron los franceses. Pero eso lo que pone de manifiesto es que a pesar de que hay ese acercamiento con China, las diferencias se mantienen. Y el cambio de actitud es un cambio la iniciativa quien la toma es Estados Unidos. Y los chinos naturalmente lo que quieren hacer es negocio. Ahora, ¿qué tiempo va a durar eso? Es lo que hay que preguntarse. No, es un ajuste geopolítico que es peligroso, porque puede perfectamente terminar en una catástrofe. Tú hablabas, por ejemplo, de la variación del mapa polaco. El mapa polaco, si tú coges 200 años de historia, el mapa polaco cambia en cada acontecimiento europeo. Sí. Ese es el fuelle de la zona europea de Rusia o asiática de América. Y cambia mucho. Un montón de veces. Un montón de veces. Pero en territorio también. Polonia ha sido colonia dominada por Rusia, dominada por Prusia. Pero tú mencionas Prusia. La guerra franco-prusiana no fue franco-alemana, fue franco-prusiana. Hoy Prusia ni se menciona. Prusia ha desaparecido como Estado. Está integrada a Alemania. Sí, desde hace tiempo. Bueno, así mismo ha pasado con Polonia. Polonia ha sido chiquita y ha sido grande. Es tan simple como es.
porque es un fuelle en la expansión de Rusia o en la expansión de Alemania y de Europa. Bien, otro tema. En definitiva, las naciones han sido virtuosas para el desarrollo actual, para el desarrollo de un régimen tal como lo conocemos. Pero en la medida crezca la economía, crezca el desarrollo mundial, si es que no se explota todo en el proceso, A propósito de tasa de interés, esas naciones van a desaparecer todas, vamos a desaparecer todas. a propósito de tasa de interés, ingeniero, a mí me ha llamado mucho la atención porque nosotros generalmente la política monetaria de República Dominicana ha estado muy vinculada a la política monetaria de Estados Unidos. Sí. Pero hace poco el Banco Central, así por lo menos lo veo yo, un poco como que se distanció de aquello. Y aquí se están aplicando medidas de estímulo, se ha recortado la tasa de interés y eso va, realmente es una especie de distanciamiento de la política que se ha seguido en Estados Unidos. No sé, no entiendo muy bien esa... Bueno, habrá elementos que justifiquen esa diferencia en el desarrollo de la economía. Hay que ver cómo se ha comportado la economía norteamericana, que tiene un freno por el desempleo, porque el desempleo llega al punto crítico en que es un par de fuerzas terribles con el crecimiento económico. Bien, señores, no queremos que se acabe el tiempo sin tratar un tema. Creo que fue España donde surgió la frase, el rey reina pero no gobierna. Eso trae como... El rey roba. Sí, el problema es que esta semana... Pero no tiene, no tiene justicia. En el tranque electoral yo escuché que en un momento dado el rey podía tomar alguna decisión. Y no sé qué pito toca el rey en este... ¿Cuál de ellos? El de España. Felipe. Hay uno emérito. No, hombre, te está hablando de este bromeo. Hay uno emérito. Que dijo que va de visita pronto. Va de visita pronto. ¿De visita? Sí. Él tiene casa aquí. Todos los españoles poderosos tienen casa aquí. Vamos a hablar de las elecciones de España. Bueno, España es una nación. Hay una película española que todo el mundo debe ver, que se llama Siete apellidos vascos. ¿7? 7 apellidos vascos. Ah. Se monta sobre la posibilidad de un matrimonio entre un vasco y un andaluz. Y un español. Un andaluz. Que son los tres modelos de las naciones que constituyen España. Lo que mientras los vascos son europeantes, los andaluces son mediterráneos. Tiene su origen. Los árabes gobernaron España más tiempo del que España tiene siendo España. Sí, 800 años. Entonces ellos están preñados de árabes por abajo. Sí, pero no subieron. Pero por arriba está preñado de europeos. Llegaron, no pasaron de Andalucía. ¿Cómo que no pasaron de Andalucía? Digo, no llegaron al País Vasco, ni llegaron a Asturias, ni nada de eso. Bueno. Pero esa huella está hasta en el idioma español. Pero de una manera que es significativa. El padre del idioma español se llama Cervantes. Él fue esclavo 5 años en África. Cuando tú lees El Quijote, con mayor o menor profundidad, un libro difícil de leer, porque es una historia del mundo de entonces. Y eso está lleno de palabras que son parte del lenguaje español. De manera que eso no se ha borrado. Y si tú llegas a Andalucía, tú sientes que estás en un país totalmente diferente. Entonces eso se expresa en las elecciones. Hoy, la elección de España depende del voto de un exiliado, del criterio de un catalán, Puigdemont, sí, que está prófugo. Sí. Puigdemont. ¿Y por qué depende del voto de él? Porque hay un empate. falta en la alianza, falta un voto, el voto de ese señor. Hay falta ese apoyo para decidir las elecciones. Pero al mismo tiempo tú tienes una monarquía que nunca ha funcionado, una monarquía que es una corona de costos, pero garantiza la estabilidad. Cuando murió Franco,
la gente se sorprendió que Carrillo apoyara, fuera el garante de la monarquía, de una Carrillo. monarquía. Carrillo era el jefe del Partido Comunista. Sí, yo sé. Y todo el mundo pensaba, le temía incluso que él volviera a España. Él volvió. Bueno, Pero la corona no juega ningún papel en esto, ingeniero. ¿cómo que no juega ningún papel? Y entonces, ¿por qué todo el mundo la protege? No, yo me refiero en el tranque que hay ahora mismo. El rey lo único que hace es cumplir un rol protocolar. Mira a ver quién es que puede formar gobierno, instala las cortes y cumple lo que la Constitución dice, pero son asuntos protocolares meramente. El rey, la corona no decide Y nada. eso le da derecho a robar. No, pero ya eso es otra cosa. Entonces está fuera de los códigos. No, yo no estoy juzgando la corona como tal, porque yo No, creo yo que sí, hubo un momento. yo sí. Hubo un momento en el que yo entendía que tenía un alto nivel de legitimidad, pero altísimo nivel de legitimidad, ¿El qué? la corona. En España, por ese rol que jugó la corona en la transición, que fue indiscutiblemente muy positivo. Bueno, un momento el primero incluso- que llegó al entierro de Carrillo fue el rey. En la madrugada. Pero acuérdese incluso del intento de golpe de Estado que hubo y el rol que jugó el rey ahí. Se creció y eso la sociedad española lo valoró altamente. Y fue un espasmo que influyó mucho. Pero un poco el Un rey espasmo como de que, un comportamiento. un poco el rey como que se apartó de ese Hay camino. gente que dice que eso fue un montaje de la corona. Ah. Sí, hasta eso se ha dicho. No es que yo lo comparta, porque no tengo elementos para... Pero ¿en qué va a terminar esto? ¿En qué va a terminar? Bueno, hay veces que ha terminado una guerra civil, porque el panorama que hay hoy es semejante al de la guerra civil. El voto... Tan delicado es el asunto. El voto de los municipios dio una ganancia a los partidos republicanos. A los partidos no monárquicos en aquella ocasión. Y desató la guerra civil. Y la guerra civil termina con el triunfo de Franco, que pone en hibernación a la monarquía y asume él para organizar un Estado moderno. Lo intenta Pero con la ayuda acuérdese, de los Pudey. Acuérdese, ingeniero, que España ya vivió en el 2015 lo que está viviendo ahora, en un momento en el que nadie consiguió la mayoría para formar gobierno. Y Felipe González dijo, no, nosotros tenemos que, cuando Podemos estaba subiendo, que iba a superar al Partido Socialista, estaba en ese proceso, Felipe González dijo, no, nosotros tenemos que apoyar al Partido Popular. Y ahí tuvo que renunciar Pedro Sánchez. Bueno, Es verdad que entró en una etapa de cierta inestabilidad, pero finalmente España encontró el camino. Ahora, ¿qué es lo que está planteado? La posibilidad de volver a convocar elecciones. Pero yo no percibo ese riesgo, no sé si usted lo puede explicar mejor, de una guerra civil, porque me parece no, que eso... tú estás loco. Mira, Rodriguito yo creo que era español y allá fue que aprendió que la vida no se detiene. Después de la guerra del 36 de los españoles, ahí todo se va a arreglar con acuerdo, ahí todo va a seguir, todo va a seguir. No va a haber ninguna guerra ni nada de eso. óyeme, en el corazón del franquismo, los vascos Sí. se atrevían a poner bombas. Los catalanes tienen un criterio independentista arraigado. Sí. Cuando ellos comenzaron, ya muerto Franco y establecida de nuevo un régimen de libertades, comenzaron a concurrir a las ferias internacionales los catalanes con obras en catalán. Que yo me acercaba de darle lata, de preguntarle, mire ese idioma. Y se soltaban a decir que no, que ya se va a hablar catalán, Mira, que en las escuelas se va a enseñar en catalán. Ahorita yo te interrumpí, tú comenzaste a hablar de que hay capitales españoles en Panamá y aquí, en Florida, en una cantidad de países. Mira, España ahora mismo, no sé en qué nivel de la cola de Europa está, pero no está muy lejos de andar cerquita de
de Francia, de Alemania no, pero está cerca de Italia y de Alemania ya, de Italia y de Francia. España ha avanzado mucho, no se van a... Ahora, lo que está diciendo José, esos pueblos son muy diferentes, un vasco y un ¿cómo se llama? Los que están en la frontera de Portugal, lo que es Fidel Castro. Un gallego, Galicia. un andaluz. Es decir, son muy diferentes, pero se ponen de acuerdo, ese es el asunto. Hasta ahora se han puesto. ¿Eh? Hasta ahora se han puesto de acuerdo y ojalá se pongan de acuerdo. Pero no veo qué papel juega una monarquía ahí que no es capaz de mantener una conducta que lo haga respetable. Y esos ex primer ministros que mencionó Cristino, como Felipe, como Aznar, ¿todavía tienen incidencia en decisiones allá? Su opinión. Normalmente ese tipo de gente se consultan en momentos complicados. Son asesores no designados del Estado. Pero Los Zapatero y Pedro no sé Sánchez. hasta qué punto Pedro Sánchez y Felipe tienen tantas diferencias internas en el partido que no sean capaces de ahora manejar una cuestión. Y los Pedro Sánchez y los Zapatero, ¿de dónde aparecen? Los liderazgos que se crean en los partidos. Y son líderes. Sí, indiscutiblemente que lo son. Bueno. Zapatero lo empujó Lo que pasa es Felipe que González. se crean Ajá. Claro, él lo dijo una vez aquí en una entrevista que le hizo Doña Peggy. Cuando él lo escogieron como secretario general, dijo, por primera vez en mucho tiempo estoy tranquilo. Sí, pero José dice que aunque no se ve guerra, pero tampoco se ve paz, ¿verdad? Es que el fraccionamiento a esos niveles es muy peligroso. Es muy peligroso. Una nación fraccionada con criterios nacionalistas al mismo tiempo que con criterios políticos es un explosivo peligroso. Y ha explotado varias veces. La monarquía no ha sido viable varias veces. Esta fue la Segunda República Española. Y la monarquía no unifica España. Bueno, no la ha unificado en momentos clave. ¿Eh? En momentos claves ha sido inviable, ha sido un atrabanco. Pero yo no entiendo muy bien la posición suya, ingeniero, porque, por ejemplo, Italia ha vivido periodos de mucha dispersión política, en donde los gobiernos han durado ahí, algunos un par de meses, periodos de mucha inestabilidad. Difícil tener estabilidad en un gobierno. España ha vivido algunos periodos de eso, le decía. Óyeme, pero Italia se constituyó como nación después que nosotros lo proclamamos la independencia. Italia es una suma de reinos que tiene los mismos conflictos de cristalización de una nacionalidad común que tiene España. Porque tú crees que la mafia siciliana tiene algo que ver Con la gente del norte, no. con el desarrollo de Milán. Nada. Nada. O con la cultura de Florencia. Nada. Es lo mismo. Son naciones que no se han consolidado como tales. Y hay naciones químicamente puras, ¿eh? ¿Desde qué punto de vista? ¿Eh? Desde el punto de vista étnico. Sí, La étnico. que se O los proclama. chinos. ¿Eh? Los chinos. Ni Los los chinos. chinos, los chinos. Oye, pero los chinos son un Ahí- menudo. Hay cada chino en un mundo. Eso está ahí. Cada chele es una nación. Sí, Tú sí. te pones a ver Inglaterra, pero Inglaterra tiene a los irlandeses que son otra Sí. cosa. Sí, otra cosa. Eso es un problema. Oye, entre Moca y Santiago hay problemas. Es verdad. Malaguer, cuando la presa de Tavera. entre San Juan y La cuando la Mata. presa de Tavera tuvo resolver el problema del agua que salía de la presa, hizo dos acueductos, uno para Santiago y otro para Sí, Corazán y Coramoca. ahí mismo. porque lo de Santiago y lo de Moca no se entiende. Palabras de Balaguer en el momento. Lo de Santiago, Y los de Moca iban a tener problemas si le hacían un solo acueducto. el cachimbo tuyo, ¿te acuerdas? Sí. Iban a poner un cachimbo, le iban a sacar a la presa un cachimbo para llevarlo por otro. Ese debate fue Una terrible. che. Ese debate fue mortal. Ok. Bien,
vamos entonces a decir que nosotros somos un ejemplo de la democracia, porque aquí nos entendemos bien. Aquí todavía estamos hablando de que si Luis va o no va. Hoy está el listín en eso, claro que es. ¿Cómo que no va? Pero que no va para dónde, como decía Taca. Sí, ya. ¿Cómo era que decía? El PRD lo- el ¿Cómo un era? ciudadano que estaba en Yaco, que estaba en Palacio también, en protocolo, y decía, estoy oyendo que dicen que si Balaguer va o no va, pero que va para dónde, él se queda donde está. En ese momento era presidente, Sí. no sé, se queda donde está. Así que eso yo no sé de dónde, igual que ayer encontraron los ovnis. El listín encontró los ovnis. No, Buscó no, aparece. unas declaraciones del Congreso. No, pero en Estados Unidos eso es una discusión. Oh, Esa es una señora discusión. eso no es nuevo. Por ahí están criando muchachitos en Marte. ¿Eh? Ya están criando muchachitos en Marte. ¿Tú te imaginas que venga una invasión de mongos? ¿Tú te acuerdas? ¿Tú sabes lo que es la invasión de mongos? Oh, hoy nosotros nos pasamos como 10 series, 10 años, yendo unos matinés en el Conde, en el Olimpia y en el Santo Domingo. La invasión a Mongo. No, pero ese era Flash Gordon. Eso era, Son flash gordos. sí. Nos vemos, señores.